¿Y si la única pista sobre la desaparición de un niño estaba en las fauces de un perro callejero, un zapato empapado de sangre, un aullido silencioso en la noche y un pastor alemán que se negó a ser ignorado? Si esta historia agarra tu corazón como lo hizo con el nuestro, como este video, para honrar a los perros que no necesitan palabras para salvar vidas. Compártelo con alguien que todavía cree en los instintos, lealtad y coraje. Comenta si crees que incluso los perros callejeros pueden convertirse en héroes. Y no olvides suscribirte para más historias de la vida real, donde las patas dejan huellas permanentes en los corazones humanos. A veces los gritos más fuertes de ayuda vienen de los lugares más tranquilos. Comenzó con una tormenta y un sonido. A las 3:00 am un empapado. El pastor alemán cubierto por mud entró tambaleándose en la estación 14, una estación de bomberos de un pequeño pueblo al borde del bosque. Estaba cojeando, temblando. Gruñir a cualquiera que se acercara demasiado. Pero no fue el perro el que congeló a los bomberos en su lugar. Era lo que llevaba en sus mandíbulas. Una zapatilla de niño diminuta, rosa y empapado en sangre. El capitán Reyes había estado sirviendo su primera taza de café. Cuando el perro llegó, la copa nunca llegó a sus labios. Reconoció ese zapato. Pertenecía a Sophie Langley, la niña de 6 años que había desaparecido hace 2 noches. Toda la ciudad había estado buscando voluntarios de la policía. Helicópteros, perros. Nada no conduce sin pistas. Hasta ahora, la estación se quedó en silencio, excepto por las respiraciones pesadas del perro y el goteo constante de agua de lluvia de su pelaje. No ladró, no lloriqueó. Él solo miró a Reyes. Luego se volvió hacia la puerta y esperó, como si dijera, sígueme. El perro no esperó una invitación. Salió corriendo de la estación de bomberos tan rápido como llegó. Desapareciendo en las calles empapadas de tormenta, Capitán Reyes apenas tuvo tiempo de agarrar su radio y chaqueta, antes de correr detrás de él, llamando a su equipo mientras corría. Prepárate, tenemos algo. La lluvia cayó en sábanas, convirtiendo carreteras en ríos, pero el perro más tarde llamado Ranger se movió como si tuviera un mapa en su mente, los guió por callejones traseros, por senderos olvidados, y en la parte más espesa del bosque, Reyes seguía pensando, ¿cómo podría un perro callejero saber dónde está? Lo siguieron por millas, linternas cortando la niebla, radios chisporroteando en el fondo. El guardabosques haría una pausa, el tiempo suficiente para que se pongan al día. Sus ojos salvajes casi suplicando. Luego carga hacia adelante de nuevo. Luego se detuvo en el borde de una choza abandonada. Uno que nadie había pensado buscar. La puerta estaba medio abierta, crujiendo con cada ráfaga de viento. Ranger gruñó bajo y firme. Orejas clavadas hacia atrás, Rayas levantó una mano a su equipo. Espera, y luego entró. El olor golpeó primero la humedad de la podredumbre. Miedo. Y luego un sonido tan tenue que pensó que lo imaginaba. Un lloriqueo debajo de un montón de mantas en la esquina. Algo se movió. Sophie susurró. Una cara pequeña asomaba pálida, ojos ensangrentados de gran conterror. Y luego le gritó que no a Reyes. No en la tripulación, en algo detrás de ellos. Porque no estaban solos en la choza. Rayas giraron alrededor del haz de la linterna temblando. Una sombra atravesó la pared. Alguien estaba en la puerta trasera de la choza. Un bombero gritó ya moviéndose. Ranger se lanzó hacia adelante con un gruñido. Su cuerpo se enrolló como un resorte. La chica Sophie estaba congelado temblando detrás de las mantas. Reyes la protegió instintivamente, corazón tronando en su pecho. Luego una voz masculina áspera, enojada. No deberías estar aquí. El hombre salió de las sombras. Ojos altos y sucios lanzándose. Cuchillo en mano. Su presencia llenó la pequeña choza como una toxina. Reyes no parpadeó, lo dejó. Pero el hombre solo se rió desquiciado. Ella era mía para salvarla. Fue entonces cuando Ranger se mudó. Él no ladró, no advirtió. Voló. El impacto derribó al hombre.
El cuchillo golpeó contra el suelo. El caos estalló en gritos. Las chicas gritan. El crujido de las radios cuando llegó el respaldo. Rayas recogió a Sophie en sus brazos, mientras Ranger sujetaba al hombre, dientes descubiertos, gruñendo tan profundamente que sacudió las tablas del suelo. Los bomberos invadieron la choza. La amenaza terminó en segundos. Pero Sophie no habló. Solo se aferró a Rayas, como si fuera la única cosa sólida en un mundo que se había salido del equilibrio. Afuera, mientras la envolvían en una manta térmica, ella finalmente susurró algo. «No es un perro», dijo en voz baja. «Él es un ángel». Y Ranger, todavía haciendo guardia, simplemente movió la cola mudo apelmazado y sangrando pero orgulloso. La estación estaba inusualmente tranquila esa noche, sin sirenas, sin simulacros. Solo el suave zumbido de las luces del techo y el chirrido ocasional de botas en el azulejo. Sophie se sentó envuelta en una gruesa manta azul marino, encaramada en un banco demasiado grande para su pequeño marco. Su cabello enmarañado había sido cepillado suavemente hacia atrás, revelando una delgada herida en la frente, puntadas de mariposa parcheadas ahora con... Ella sostenía una taza de chocolate caliente con ambas manos, apenas bebiendo. Al otro lado de la habitación, Ranger la miró atentamente. No se había ido de su lado desde el rescate. Cuando los médicos intentaron separarlos, para examinar sus heridas gruñó un bajo, protesta casi reacia, así que lo remendaron allí mismo, justo al lado de su bala rosa. La espina corta las costillas magulladas. El pastor los aburrió a todos en silencio. Reyes regresó deslizándose en el asiento a su lado. «Oye», dijo suavemente, «encontraron a tus padres». Ella no reaccionó. «Están en camino. Deberían estar aquí en cualquier momento». «Todavía nada». Rayas la estudió cuidadosamente. «¿Quieres que Ranger se quede hasta que vengan?» Sus ojos se movieron solo por un segundo, y luego un pequeño guiño casi imperceptible. Silbó bajo y el Ranger se acercó. Tumbado junto al banco con un suspiro pesado, presionando su costado contra sus pies como una manta caliente. La chica se inclinó, apoyando su cabeza contra su hombro, y por primera vez en días sonrió. Ese fue el momento en que Reyes supo que esto no había terminado. No para Sophie y tampoco para Ranger. Ambos habían visto algo oscuro, algo que la mayoría de la gente nunca haría, y de alguna manera se habían alejado el uno del otro de eso. El sol se asomaba por los tejados. Cuando Reyes entró en la cocina de la estación de bomberos, una taza de café humeante en una mano y un correo electrónico impreso en el otro. Su ceja estaba fruncida al otro lado de la habitación. El guardabosques volvió a estar acurrucado a los pies de Sophie. Ella estaba sentada en el sofá ahora, viendo dibujos animados a bajo volumen, más por los colores que por la trama. Sus dedos meñiques acariciaron suavemente el grueso pelaje del perro, perdido en el ritmo. Reyes se aclaró la garganta. «Sophie, ¿podemos hablar un minuto?» Ella miró hacia arriba lentamente, con los ojos muy alerta. «Necesito decirte algo sobre Ranger», dijo agachándose a su lado. El correo electrónico en su mano era de control de animales. Habían encontrado el microchip del perro. No solo había sido un callejero. Ranger había sido un oficial CAM-9 entrenado, registrado y una vez asignado a un distrito electoral en algunos pueblos, pero después de que su manejador muriera en una incursión en un almacén, se escapó durante el servicio conmemorativo. Nadie lo había visto desde entonces. Había estado fuera durante 9 meses hasta ahora, y técnicamente pertenecía a la ciudad. Hubo evaluaciones de procedimientos, posibilidades de reasignación, o eutanasia si se considera inestable. Reyes no dijo esa última parte en voz alta. Sophie lo miró durante mucho tiempo. Luego hizo algo que nadie esperaba. Ella habló. «Él es mío», ella susurró. Reyes parpadeó. «No has dicho una palabra en toda la noche», dijo en voz baja. Sophie miró hacia abajo a Ranger. Él tampoco habló, pero él vino. Ranger presionó su hocico en su mano, como una confirmación silenciosa. Reyes se frotó la mandíbula. Podría haber una forma en que murmuró.
más para sí mismo que para cualquier otra persona. Miró a la pareja rota en silencio. Todo solo fue junto. Y así una decisión provocó: lucharé por él, dijo Rea. Sophie no dijo gracias. Ella simplemente apoyó su cabeza en el hombro de Ranger. Y seguí respirando. Más tarde esa noche, la estación de bomberos estaba más tranquila de lo habitual. La tripulación acababa de regresar de un falso alarma en un almacén en la parte alta de la ciudad. Y Reyes se sentó en su pequeña oficina, mirando la pantalla parpadeante de su computadora portátil. Sophie y Ranger estaban profundamente dormidos en el viejo sofá. Afuera de su puerta entró el capitán Harris, todavía en uniforme, quitándose los guantes. Un hombre de pocas palabras, endurecido por décadas de humo y sirenas, pero siempre había un atisbo de algo más suave debajo de su comportamiento brusco. Ella dijo sus primeras palabras, dijo Harris moviendo la barbilla hacia el sofá. Reyes asintió, le trajo la gorra de vuelta. De alguna manera, Harris miró más de cerca a la pareja adormilada. Cuando estaba destinado en Brooklyn, teníamos un perro como ese pastor alemán llamado Boomer. Salvó a 2 niños de un apartamento en llamas. Después de eso nunca volvió a ser el mismo. No me acercaría a un camión de bomberos. No podía dormir a menos que estuviera acurrucado, al lado del niño mayor que había salvado. Pausó la voz en silencio. Algunos de ellos no siguen adelante. Hasta que encontraron su próxima misión, Rayas miró hacia arriba. ¿Qué hago? Control Animal quiere que lo evalúen. Si no pasa, lo pondrán abajo. Harris terminó sombríamente. Rayas tragadas. Puedo presentar una apelación. Reclámalo como un animal de apoyo emocional. Pero el papeleo, las tarifas, los cubriré. Harris interrumpió. Rayas parpadeó. ¿Crees que he durado 30 años en este trabajo al no reconocer a un héroe cuando lo veo? Harris gruñó. Ese perro callejero arrastró un zapato ensangrentado hasta nuestra puerta principal y nos llevó a una chica desaparecida. Eso es cosa de leyendas. Se quedaron allí en silencio, ambos mirando mientras Sophie se removía mientras dormía, enroscándose más en el costado de Ranger. Luego Harris agregó que la ciudad tiene reglas. Pero a veces los corazones mejoran. Rayas sonrió débilmente y en ese momento, un capitán pasó la antorcha. No son con palabras, sino con el tipo de apoyo silencioso que construye un cambio real. A la mañana siguiente, Sophie se sentó con las piernas cruzadas, en una manta en la estación de bomberos, crayones esparcidos a su alrededor, y la cabeza del guardabosques descansando en su regazo. Ella estaba dibujando algo que no había hecho en meses, una insignia como la que usaba Rayas, excepto que este tenía una huella de pata en el medio. Por encima de él escribió cuidadosamente en letras temblorosas: el perro de fuego Ranger Ray ha observado desde la puerta de la bahía, su corazón tirando. Esto no fue solo una recuperación. Fue restauración, pero no todos lo vieron así. Al mediodía llegó un oficial de control de animales, portapapeles en mano y una expresión sombría en su rostro. Tendremos que llevarlo durante 72 horas. Evaluación del comportamiento. Perros callejeros involucrados en situaciones de emergencia tienen que ser evaluados. Sophie escuchó. Ella agarró el cuello de Ranger con ambas manos y gritó que no. Él es mío, me encontró. Él no es peligroso. Ranger, sintiendo su angustia, se interpuso entre ella y el oficial. Ojos alerta pero tranquilo, no gruñó. No se inmutó, solo se mantuvo firme. Reyes intervino protegiendo a ambos. Tendrás que pasar por mí primero. He comenzado el papeleo para registrarlo como un animal de apoyo emocional, pero el perro está desastillado, no registrado y técnicamente un callejero. Sin documentación no podemos permitir esto. Luego una voz intervino detrás de ellos. Era el capitán Harris sosteniendo un sobre sellado de Manila. Ya no. Entregó a un veterinario récord de la clínica de la ciudad, registro de microchips y una declaración jurada notariada del departamento de bomberos. Nombrar al Ranger compañero honorario de la estación de bomberos. El oficial miró entre los documentos y la gente reunida, una multitud, había formado bomberos, vecinos, incluso las noticias locales, dibujado por la historia de un perro. ¿Quién entregó un zapato ensangrentado a una estación de bomberos y salvó a una chica enferma? Sophie miró hacia arriba. ¿No puede quedarse conmigo, por favor? Él hace que mi corazón no duela.
Esa simple frase silenció a todos. El oficial se ablandó. Tomaré nota en el informe. Le daremos una estancia provisional. Pero esto no ha terminado. Sophie no escuchó la advertencia. Solo la palabra quédate abrazó a Ranger con fuerza. ¿Escuchas que te quedas? Reyes se agachó a su lado. Vamos a hacerlo oficial, chico. Solo te esperas. Una semana después, Reyes estaba de pie junto a Sophie en el juzgado del condado. Ella usaba su mono favorito, zapatillas blancas desgastadas, y agarró la correa del Ranger como un salvavidas. Su cabello estaba recogido en coletas, y en su pequeña mano sostenía el dibujo que había hecho, la insignia que decía Firedog Ranger. La sala del tribunal estaba repleta de equipos de noticias, bomberos en uniforme vecinos. Incluso el alcalde había aparecido, sentado en silencio en la parte de atrás. El juez, una mujer de aspecto severo con cabello plateado y ojos amables, golpeó su mazo. Estamos aquí hoy para determinar la colocación permanente de un canino y si la petición para asignarlo como animal de apoyo emocional a la menor Sophie Bennett es en el mejor interés de todas las partes involucradas. Control Animal hizo su caso primero, enfatizando las políticas y protocolos de reglas. Mencionaron el riesgo de vínculo traumático, la ausencia de cualquier propiedad previa verificada y el potencial de responsabilidad futura. Entonces Reyes se puso de pie y habló de la noche en que apareció el perro, del zapato ensangrentado, la búsqueda que siguió, el rescate de los médicos. ¿Quién confirmó que Sophie no habría sobrevivido? Otra hora sin atención médica. Le entregó al juez una carta del hospital, confirmando el momento. Otro del psicólogo de Sophie, explicando cómo la presencia de Ranger había acelerado su curación en formas que ninguna terapia por sí sola podría. Finalmente llamó a Sophie al estrado. Ella se subió a la silla, pies balanceándose, voz pequeña pero firme. Ella colocó su dibujo frente al juez. No es solo un perro, es mi mejor amigo. Ella dijo cuando estaba demasiado asustado para hablar. No le importaba. Cuando me enfermé de nuevo y la medicina me puso triste, puso su cabeza en mi regazo. Él no me deja. Me siento seguro cuando está allí. Había silencio en la habitación. El juez miró hacia abajo a la insignia de papel, luego arriba en el niño, cuya vida había sido cambiada por un callejero. ¿Quién se negó a alejarse? Nunca he tenido un caso como este. Ella dijo lentamente, pero la ley no se trata solo de reglas. También se trata de justicia, y en opinión de esta sala, la justicia tiene 4 patas y una insignia con huella de pata. El mazo hizo estallar lágrimas de la multitud. Reyes sonrió. Sophie jadeó y abrazó a Ranger con tanta fuerza, sus orejas aplanadas, y Ranger, siempre tranquilo, siempre leal, deja salir un solo ladrido suave, como si entendiera el peso del momento. A partir de ese día, Ranger ya no era un callejero. Él era familia. Pasaron los meses y Sophie ya no era la chica tranquila, quien se escondió detrás de su flequillo, con Ranger a su lado. Ella sonrió, jugó más fuerte e incluso regresó a la escuela. Ranger vino con ella, a veces acostada pacientemente junto a su escritorio, sus ojos marrones siguiendo cada movimiento de ella. Ahora llevaba un chaleco oficial, animal de apoyo emocional cosido en un lado, y una insignia casera clavada en el otro, brillo laminado y decorado con, decía Ranger, héroe de la estación de bomberos. El pueblo conocía su historia. Los niños saludaron cuando lo vieron. Los vecinos dejaron golosinas en su porche. Los bomberos bromearon que era el miembro de la tripulación más confiable de la estación. Nunca tarde, siempre escuchando y siempre primero en responder. Cuando Sophie necesitaba consuelo, Reyes guardó el zapato ensangrentado en una vitrina. En un estante en la estación de bomberos, encima se lee una placa. Al perro, quien no habló pero aún así nos contó todo. Y Sophie empezó a dibujar de nuevo. Ella dibujó historias de perros que salvaron a la gente, de niñas que ya no tenían miedo, de noches que terminaron en luz, no miedo. Su favorita era una foto de ella y Ranger, corriendo por un campo, el sol detrás de ellos, sus brazos extendidos y sus orejas aleteando como alas. Esa imagen colgaba en la pared de su habitación una noche mientras el sol bajaba y pintaba el mundo de oro. Sophie se sentó en los escalones del porche junto a Ranger. Ella apoyó su cabeza contra su costado,
Gracias, ella susurró. El guardabosques no se movió, solo se quedó como siempre lo había hecho. Una cálida brisa primaveral crujió la hierba alta. En el campo detrás de la casa de Sophie, el cielo era un lavado de acuarela de lavanda y melocotón. El tipo de noche que se siente como una respiración retenida antes de que se haga un deseo. Sophie, ahora más fuerte, más radiante, corrió descalzo por el prado, su risa resonando como campanas de viento. El guardabosques la persiguió con sus poderosas piernas, moviendo con Grace su cola alta, su pelaje negro y gris. Atrapando la luz del sol como la plata, ya no era un callejero, ya no estaba solo. Él estaba en casa. Cuando llegaron a la cima de la colina, Sophie se detuvo y se volvió. Debajo de ellos las luces de la estación de bomberos parpadearon suavemente. Su ciudad, su gente. Su vida se arrodilló junto a Ranger. Tiró sus brazos alrededor de su grueso cuello y le susurró: «Me salvaste». El guardabosques le lamió la mejilla una vez y se sentó erguido a su lado, su silueta noble contra el sol poniente. Juntos vieron la última luz desvanecerse del cielo. Una chica una vez rota por el miedo. Un perro una vez descartado, ahora irrompible. Ahora la familia, y en algún lugar lejano en la quietud tranquila, una sirena lloró las orejas de Ranger animadas. Sophie se puso de pie y asintió. «Vamos, héroe». Corrieron hacia las luces, hacia el sonido, hacia lo que vino después, porque algunas historias no terminan, simplemente comienzan de nuevo.